Las redes sociales se conforman por personas que interactúan cara a cara y se encuentran vinculadas unas con otras de distintas formas. Se relacionan con familiares, amigos, vecinos, compañeros, colegas y otros. Durante la adolescencia, el grupo es importante pues las redes de compañeros son esenciales para adquirir habilidades sociales y conocimientos específicos que ayudarán a formar la personalidad futura. Los adolescentes aprenden de sus amigos y coetáneos las conductas que la sociedad recompensa y los roles que pueden aportar. En el ámbito de Internet, las redes sociales centran la interacción en las propias personas, las cuales crean un perfil que representa su identidad dentro de la red y que es el objeto de enlace con otras personas. Estas son nuevas formas de comunicación a las que no todas las generaciones han tenido acceso. El grupo es importante para los adolescentes y con la emergencia de las redes sociales, el tipo y la forma de interacción entre los propios jóvenes se ha transformado el tipo de vinculación. La comunicación hace referencia a la integración e inclusión de comunicación interpersonal y masiva. Por ello se han realizado numerosas investigaciones relacionadas al uso de Internet, por el impacto psicológico y de vinculación que pueden generar los jóvenes que tienen acceso a ella, además sin supervisión adulta. El dominio en línea es adoptado con entusiasmo porque representa el espacio visible del adolescente para el grupo de pares, escapa a la vigilancia de los adultos, es una oportunidad emocionante, todavía relativamente segura para llevar a cabo la tarea de la psicología social, para experimentar y presentar un proyecto reflexivo del yo en un contexto social. El Internet ha cambiado las condiciones tradicionales para la constitución de la identidad. Ya no está presente la interacción física, lo que significa que las personas interactúan entre sí de manera no presencial. El anonimato crea un ambiente mediado tecnológicamente y una característica importante de esta modalidad impacta la construcción de la identidad. La violencia juvenil es un problema mundial de salud pública. Incluye una serie de actos que van desde la intimidación y las riñas hasta el homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas graves. Se calcula que en el mundo hay 200.000 homicidios anuales entre jóvenes de 10 a 29 años. A escala mundial, el 83% de los jóvenes víctimas de homicidio son del sexo masculino y la mayoría de los homicidas son también varones. Por cada joven que muere por causas violentas, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario, como ataques con armas de fuego, puñetazos, patadas, ataques con armas blancas. La violencia sexual afecta también un porcentaje considerable de jóvenes. Las riñas físicas y la intimidación son causas frecuentes entre los jóvenes. Los homicidios y la violencia no mortal entre los jóvenes contribuyen enormemente a la carga mundial de muertes prematuras, lesiones, discapacidad, porque tienen repercusiones graves que perduran toda la vida en el funcionamiento psicológico y social de una persona. Los factores de riesgo individuales son déficit de atención, hiperactividad, trastorno de la conducta, delincuencia, consumo temprano de alcohol, drogas, tabaco, nivel intelectual bajo y malos resultados académicos, escaso compromiso con la escuela y fracaso escolar, desempleo, exposición a violencia en la familia. Los factores de riesgo en relaciones cercanas como la familia, amigos, pareja y compañeros son la escasa vigilancia y supervisión de los hijos por los padres, prácticas disciplinarias de los padres severas, muy relajadas o incoherentes, o sea, los extremos. Vínculos afectivos deficientes entre padres e hijos, escasa participación de los padres en las actividades de los hijos, abusos de sustancia o delincuencias de los padres, depresión de los padres, ingresos familiares bajos, desempleo en la familia, asociación con compañeros delincuentes y pertenencia a pandillas.
Los factores de riesgo en la comunidad y en la sociedad en general son el acceso al alcohol y su consumo indebido, el acceso a las armas de fuego, a las armas blancas, desigualdad de ingresos, pobreza, pandillas, tráfico local de drogas ilícitas, principalmente. La adolescencia es la etapa de transición durante la cual el niño se transforma en adulto. Según la Organización Mundial de la Salud, es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere su capacidad reproductiva, transitando desde los patrones psicológicos de la niñez a la adultez, que transcurre desde la pubertad hasta los 19 años de edad, consolidando su independencia socioeconómica. De forma más concreta y con un enfoque psicosocial, se puede plantear que la adolescencia es una etapa que responde a patrones refractarios de la consolidación del carácter y de la personalidad, donde se unen objetivos, acciones y proyecciones que responden al patrón conductual del proceso formativo de la infancia. La ausencia de patrones educativos en las familias, así como el proceso social en que está inmerso el adolescente, favorece la aparición de diversas tendencias. De ahí que el surgimiento de madres adolescentes es un problema biopsicosocial al que debemos enfrentar en la práctica diaria. El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan su madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas como son las carencias nutricionales, comorbilidad y en un medio familiar normalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo, generalmente. El embarazo en la adolescencia constituye un problema de salud a nivel mundial por las complicaciones y riesgos que implica para la madre y el niño, así como por su repercusión social, considerándose más del 80% como embarazos no deseados o no planificados y provocados por la práctica de las relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos y producto de una relación débil de pareja, y en muchos casos fortuita y ocasional, donde la mayoría de las veces el padre del embrión es también un adolescente. Estudios mundiales demuestran que el embarazo en la adolescencia contribuye a la perpetuación del ciclo de la pobreza y es considerado una problemática social cuyo efecto se traduce en falta de oportunidades y aplanamiento de las perspectivas futuras de vida de la adolescente embarazada, colocando a las jóvenes en un riesgo más alto para alcanzar sus logros educativos, ocupacionales y socioeconómicos. En América Latina, la elevada incidencia de embarazos en adolescentes es solo superada por África y tiene una marcada tendencia al incremento, provocado además porque alrededor del 50% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad tienen una vida sexualmente activa, existiendo también un incremento del 10% del inicio de las relaciones sexuales a partir de los 12 años de edad. Cuba, aunque con una situación más favorable, no escapa a esta realidad. El país se encuentra en una fase avanzada de transición demográfica con bajos niveles de mortalidad y fecundidad. El descenso de la fecundidad ha sido sostenido a lo largo de los años, situándose en niveles por debajo del reemplazo desde 1978. El embarazo en la adolescencia como problema de salud tiene factores de riesgos estudiados y agrupados en relación a sus características multifactoriales. La clasificación en individuales, familiares, socioeconómicos, culturales y psicológicos es una clasificación propuesta por Castro Espín y publicada en la Revista Cubana de Sexología y Sociedad, que aún mantiene su vigencia. El fracaso y el absentismo escolar no dejan de ser una manifestación más de las carencias educativas existentes, que si por una parte roban a muchos menores sus posibilidades de crecimiento personal y social, no facilitan por otra el desarrollo de una sociedad justa e inclusiva. Así, los adolescentes en conflicto con la ley son adolescentes con una experiencia educativa en términos de fracaso escolar, con expulsiones y ausencias del sistema educativo, en definitiva, excluidos de este y seccionados de uno de los mecanismos de integración social más importante de la sociedad. Se entiende así que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, urja a países que son sus miembros a invertir en educación como solución a largo plazo de las crisis económicas, ante el coste que tiene para la sociedad y los individuos el fracaso escolar de sus estudiantes. O sea, esto es un problema mucho más complejo
que el alumno, que un solo individuo. La cara más visible del fracaso escolar es precisamente el abandono de la escuela. Los alumnos empiezan dando señales muy, digamos, muy pequeñas. Es como una bola de nieve que termina en una avalancha. Las conductas de riesgo exigen una lectura social para ir más allá de sus manifestaciones más próximas. Fernández Anguita señala el fracaso y el abandono escolar como no solo como un fruto de una decisión puntual, sino consecuencia de un proceso de progresiva desvinculación de la escuela que tiene su origen mucho tiempo antes de que el problema se manifieste. La repetición de curso es un fenómeno que empieza en la educación primaria. El fracaso escolar se acentúa en la educación secundaria obligatoria, con al menos un 28.4% de alumnos que abandonan la escuela secundaria sin graduarse. En bachillerato solo consiguen pasar el curso el 76.7% y el número de graduados en España, por ejemplo, es del 62%. El riesgo de fracaso escolar, de acuerdo con indicadores procedentes del estudio PISA, aparece asociado a ciertas variables como el género de estatus socioeducativo de los padres o el origen étnico. Los chicos presentan tasas de fracaso más elevadas que las chicas en todos los niveles educativos. La ocupación y el nivel educativo de los padres influyen en el riesgo de experimentar fracaso escolar. O sea, es como una cadenita en familia. El abandono escolar aparece como resultado final de un progresivo proceso de desvinculación de la escuela. Se puede ver tras el análisis de una muestra de expedientes de alumnos que abandonó prematuramente la escuela. Esta desvinculación comienza mucho antes del momento del abandono, o sea, cuando ya como que estalla la bomba, y se manifiesta precisamente en forma de problemas disciplinarios, absentismo, bajas calificaciones, por lo que se refiere a la escuela, mientras que fuera del ámbito escolar aparecen diferentes conductas de riesgo, como el consumo de drogas, conductas violentas, etc. Por supuesto, el ámbito familiar también es importante, el tipo de relación que existen con los padres. Y todo esto se va, como lo veíamos con profe Brenner, todas estas esferas que interactúan entre sí van formando, van orillando al adolescente que por su desarrollo cognitivo no necesariamente toma las mejores decisiones y dado su contexto, dadas factores externos a él, familiares, culturales, pudiera terminar en la deserción escolar. Relevancia de los aspectos psicológicos y el medio ambiente que brindan fortalezas y o debilidades en el desarrollo para dar pauta al crecimiento y desarrollo del joven. La adolescencia es una etapa del desarrollo en que el joven pone a prueba los conocimientos adquiridos con anterioridad y por su propia inmadurez trata de realizar pseudoestabilizaciones de forma gradual hasta llegar a la edad adulta, lo que permitirá un ajuste de forma gradual de sí mismo como el medio social, ocasionando dolor afectivo en la integración de su mundo ideal con el real. Nos enseñan desde pequeños en las diferentes esferas en las que nos desenvolvemos ideales, cómo tienen que ser las cosas. Y cuando salimos, digamos, al mundo, cuando convivimos con personas fuera de nuestra familia que crecieron con otros ideales distintos, es muy probable que al interactuar y comprobar que ellos aprendieron cosas diferentes, esto nos genere sufrimiento, decepciones. Y pasa en todos los aspectos, en los de pareja, en los de los amigos, en los laborales, en los escolares, en las escuelas, en todo. Por otra parte, el adolescente tendrá una búsqueda constante de estatus ante las figuras parentales y ante el medio circundante. Por ello, desarrollan diversidad de intereses como forma propia de autoaceptación ante la sociedad y, sobre todo, ante ellos mismos. En consecuencia, las relaciones grupales adquieren una mayor importancia.
El joven busca adquirir un logro y estatus dentro del grupo de iguales, por lo que emergen intereses sexuales propios de la edad que serán intensos pero efímeros y que sin embargo pueden estar llenas de conflictos que propicien relaciones emocionales dificultosas e incluso relaciones dependientes que pueden poner en riesgo la salud física y emocional del joven, como lo es la mala utilización de redes, por ejemplo, el acceso a sustancias tóxicas, etcétera. Entonces, se considera de riesgo el involucrarse en este tipo de actividades o el tomar decisiones tan permanentes para su vida porque están en desarrollo y las decisiones que tomen según la necesidad de experimentar o la necesidad de pertenencia van a practicar ciertas actividades que pueden resultar riesgosas si no lo hacen con responsabilidad. Por ejemplo, las relaciones sexuales. Porque tener un hijo, el ideal que tenemos es que es para toda la vida. Sabemos que hay personas que no lo asumen de esa manera y bueno, ahí cada quien tendrá que aprender alguna lección, por supuesto. El formar la identidad requiere tiempo, requiere carácter, requiere decisiones, requiere autoconocimiento. Entonces, si a mí en este momento me gusta algo en particular, es probable que dentro de 6 meses ya no me interese. Y es probable que algo que me interesaba y yo decía que moría por esa actividad hace 3 meses, hoy no me interese más. Entonces, en ese sentido es que todos los temas relacionados con la adolescencia es que se refieren a que es algo efímero, si estoy perdidamente enamorado. Ya vimos con la neurociencia lo que es el enamoramiento. Entonces es importante y sí son experiencias importantes que nos van a ir forjando en la vida, pero el adolescente, si un adulto no tiene siempre la madurez, pues el adolescente generalmente menos, porque también influye mucho la historia de vida, las experiencias vividas en la adolescencia, el contexto familiar, determinan de manera muy importante, muy impactante, cómo el adolescente se va a desenvolver y va a ir tomando decisiones a lo largo de su vida. El alcanzar la madurez física conlleva una serie de cambios, entre los que se encuentran los corporales y la propia visión de ellos en su imagen corporal, cómo se perciben y los sentimientos que se asocian a esa percepción, factor decisivo para establecer la autovaloración, generando la búsqueda de reconocimientos entre iguales, como también en su medio social. Esto ya lo hemos comentado, es como la gente se pone frente al espejo y se juzga a sí misma, se autodestruye a raíz generalmente de un ideal que le inculcaron de otro país. O sea, es hasta incongruente. El reconocimiento debería permitir mayor fortaleza en el desarrollo intelectual y por lo tanto un mayor entendimiento y expansión académica. Hay que darle importancia a la escuela. Por otra parte, la formación y evaluación de valores se acompaña de los ideales propios que paulatinamente irán incorporándolos en su repertorio conductual, manteniendo la congruencia entre ellos. Correcto sentir, correcto pensar, correcto actuar deben estar, digamos, alineados. Nos enseñan la doble moral. Lo vemos en la interacción de las esferas de Bronfenbrenner. Una esfera me va a decir que esto está bien, la otra me va a decir que pues más o menos, pero yo me estoy autoconociendo y entonces quiero experimentar y entonces viene, digamos que ahí tiene su, no sé si su origen, pero sí sus causas. Entonces, para llegar a esa congruencia necesito experiencia, necesito determinación, necesito disciplina, habilidades socioemocionales, necesito muchas herramientas que no todas las esferas, que no todas las culturas nos enseñan. Entonces, de ahí gran parte del origen de muchos problemas, no solo en la adolescencia, sino en la vida en general. Entonces, por ejemplo, Elkind nos habla de las diferentes fases de los valores y de cómo la conciencia moral se desarrolla y cómo al principio, cuando somos niños,
hacemos lo que creemos que está correcto y ni cuestionamos porque es lo que los adultos nos enseñan. Después vamos creciendo y empezamos a hacer lo que creemos que está bien y que genera aceptación por parte de las demás personas. Y llegamos a la edad adulta donde decimos, ajá, esto es lo que yo creo que es correcto. Si crees en el bien o en el mal, por ejemplo, esto es lo que está bien. Y se supone que hacia allá te tienes que encaminar. Pero llegar a ese proceso, a ese, tal vez ese resultado ya, y ponerlo en práctica, requiere mucho trabajo que la cultura y muchas familias lamentablemente no nos dan.